Buenas tardes. Y cuéntanos a la audiencia qué es lo que trae... Bueno, la primera canción que traigo, que para mí es la mejor canción de este año, vamos. Y eso que no la tengo entera, pero es una canción de Pata Negra que la he pirateado del televisor. Y se llama Roder Cayetano y, vamos, es la canción más flipante que yo he escuchado durante todo este año, vamos. Y me la pongo todos los días 4 veces. Vamos a escucharla. Yo tengo una pena loca, y yo tengo una pena loca, y yo canto por bulería vaque y me parta la voz. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Miguel Ángel Benítez Gómez, una persona que nació en Jerez de la Frontera el 20 de junio de 1983, jerezano, andaluz. Miguel es mi compadre, mi hermano del alma. Con 14 años ya tenía canciones hechas, tenía claro que quería hacer un grupo, que quería ser cantante, que iba a triunfar. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Yo no tengo obligaciones, que yo no tengo más que... Fundador, cantante, guitarrista del grupo Los Delincuentes, compositor también de algunos de los grandes éxitos de la banda. Con una determinación, ¿no?, impropia de su edad. El mayor artista que ha pasado por aquí, por el estudio. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera pintar olores en la arena viva. Veneno. Miguel era muy especial. Miguel era un alumno muy especial porque era un espíritu libre. Yo sueño con él todavía, imagínate. Lo conocí en el instituto y formamos un grupo de música que me cambió la vida. Creó un nuevo concepto con su música, con su forma de entender la música y que nos ha dejado una huella imborrable. A nivel personal, a nivel familiar, pues mi hermano, que me acompaña todos los días de mi vida, aunque ya físicamente no esté aquí con nosotros. Pues Miguel de pequeño era como una especie de motor, de persona que animaba a todo el que se acercaba a él, porque era un niño súper alegre y también con un genio y una chispa muy especial. A los dos, pues bueno, como éramos dos chavales de un barrio de las afueras de Jerez, del barrio de La Granja, pues nos gustaba mucho bajar a la calle, a la plazoleta, a jugar a fútbol y luego pues el Miguel, digamos, la principal diferencia conmigo sobre todo es que a él le flipaban los animales desde pequeño, ¿no? Entonces le gustaba mucho irse con mi padre al campo, donde mi padre tenía, donde guardaba el tractor, el camión, donde teníamos el taller de la empresa agrícola y allí pasábamos muchas horas, ¿sabes? Y cuando ya después, un poquito más mayores, nos fuimos a vivir a la casa del campo, pues claro, el Miguel no tardó en tener palomos, en criar pajaritos, sus perros, con mi abuelo también ayudándole con mi abuelo que tenían gallinas. Entonces, bueno, de niño era un niño muy despierto, era como que iba saltando de una afición en otra, ¿no? Constantemente, sin dejar de lado esa afición que había tenido, intensa, pero claro, era un niño despierto y curioso en ese sentido, ¿sabes? Y cuando había algo que le emocionaba y algo que le gustaba, pues claro, y llegaba como iba hasta el final con eso. Dentro de la clase era muy reservado, él se sentaba siempre atrás y él no le gustaba expresarse ni comunicarse con el resto porque él tenía un mundo interior muy especial. Yo lo sabía que él era especial, él no daba lata, era buen alumno, lo que le gustaba es ese mundo interior que tenía de sus canciones, de su poesía.
que le gustaba mucho estar en su casa, en el campo, y que también le gustaba, pues claro, pues estar con su novia, estar con sus amigos. Era un tío que le gustaba también el cine, le gustaba la lectura. Él leía bastante la Biblia, Miguel era cristiano, y siempre encontró también mucha paz en muchos pasajes de la Biblia. Le encantaba el Antiguo Testamento, el Génesis, y también le flipaba cómo estaba escrito el Apocalipsis, ¿no? Entonces era un tío que leía poesía, que le gustaba también muchísimo Lorca, y que le gustaba mucho pues también pues ver es que en esa época, en los finales de los 90 o principios de los 2000, pues claro, es que ahí no teníamos internet todavía en casa, ¿sabes? Que ese rollo de buscar en YouTube lo que te dé la gana no era así. Entonces había que plantarse en la tele o buscar a los amigos que te dejaran una cinta de VHS con conciertos grabados de artistas que te pudieran gustar. Tenías que ir a casa de tus amigos a grabarte un disco o a pedir discos, ¿sabes? Entonces nosotros vivíamos esa época de instituto y todo eso, pues como nos gustaba tantísimo la música, pues constantemente estábamos, pues eso, ¿no? Teníamos muchos vínculos con muchos colegas. Miguel también hacía teatro y todos los colegas lo que hacíamos era constantemente pues quedar para echarte una risa y para reírte, pero también teníamos esa motivación de prestarnos libros, prestarnos discos, para grabárnoslos en cinta de casete y pasárnoslos unos a otros. Entonces, claro, yo siempre me he dedicado a actividades culturales y Miguel, cuando yo lo conocí, y a Marco, que eran dos chiquillos que siempre me perseguían y me decían, Juanma, que queremos, sin yo darle clase todavía, nosotros queremos actuar. Yo digo, ¿que vosotros queréis actuar? Bueno, vale, cuando yo organice algo, o al día siguiente por las escaleras venían los dos, ¿que quiero actuar? Le digo, bueno, quiero actuar, vale, tú vas a actuar, pero espérate que organicemos algo, ¿no? Yo lo veía como inquieto, muy simpático. Yo estaba en el Caballero, en el José María Pemán, en el colegio, ¿no? Y repetí octavo, era muy malo, estudiando. Todos mis colegas se fueron a Alcoloma, todos los de mi clase, y yo me quedé con los de séptimo que venía, pues venían octavo y era el más grande de la clase. Y yo me cago en la leche, que me voy a tener que quedar un año más aquí en el colegio. Las matemáticas y el inglés se me daban fatal. Y le pillé el examen a la profesora, el último examen, y copié. Y aprobé la GB porque copié. Y entonces, pues venga, ahora al instituto. ¿A qué instituto te mandamos? Y todos mis colegas se fueron a Alcoloma. Y mi padre, que no, yo que vivía en el Pelirón, me dice mi padre, tío, no, que a ti te toca el Caballero Moná. Y yo, pero como el Caballero, yo no tengo allí ningún colega ni nada, tío. Que sí, que por cercanía, por los puntos, toda la movida, tus hermanos han estado allí. Entonces, pues nada, fui al Caballero Moná. Y yo tenía un año más que el Miguel, vi pasar Miguel con una sudadera de Triana, el disco Sombra y Luz. Cuando el disco Sombra y Luz se abre, o es la contraportada o no, es el interior del disco. El interior del disco, esa foto es la que tenía el Miguel, que se la había hecho él, que el Miguel era un flipado de Triana. Y entonces pues me sorprendió, ¿no? En mi clase las niñas y los niños lo que escuchaban eran los Backstreet Boys, ¿sabes? Las Spice Girls, OBK, todas estas movidas, ¿sabes? Y yo ya conocía a Triana por mi padre, porque mi padre tocaba en un grupo de pequeñitos y siempre ha sido gran amante de la música, mi padre y mi hermano, ¿no? Y siempre he tenido en mi casa todos los discos de Triana. Yo ya había escuchado a Kiko Veneno, había escuchado a Pata Negra. Le pregunté, digo, ¿Guillo, te gusta Triana? ¿A ti también, tío? Y a mí me gusta Pata Negra. Y digo, sí, a mí, Guillo, pero eso fue así, en un momento, entre clase y clase, antes de que llegara el profesor. Nos dijimos de todo en un momento. ¿Te gusta esto? Sí, ¿te gusta el otro? Tú tocas la guitarra, yo toco la guitarra, tío. Formamos un grupo, venga, vamos. En el primer encuentro, el primer momento que nos vimos antes de que llegara el profesor, que ella se metió en su clase y yo en la mía, hablamos todas esas cosas, los gustos musicales, si tocamos la guitarra y si montamos un grupo y si quedamos para tocar. Así de echado para adelante era el Miguel Mamón. Y me cayó de puta madre, porque digo, hostia, vaya tío más enrollado. Y entonces, pues resulta que en el 98 hicimos el centenario del nacimiento de Lorca, que eso le sirvió mucho a Miguel, eso le gustó mucho a Miguel, porque yo en cierta manera, tanto Lorca como Miguel, aun salvando las distancias, Miguel es muy lorquiano y con el lenguaje hacía unas cosas muy, muy importantes. Date cuenta que él de palabras básicas como Lorca, de garrapata, de serpentina, hace un mundo, que eso es lo bueno que tiene Miguel. Garrapatero es vacilón, es callejero, es roneo de nosotros, ¿no? Cuando vas tú por la calle y eres más chulo que todo el mundo, sin ser más chulo que nadie, ¿no? Sin pasarte con nadie, eres más vacilón. Esto es garrapatero. Y ya te digo, ahí conocí yo al Miguel, eso a mí me cambió la vida, compadre, porque a raíz de ya conocer al Miguel, montar el grupo, imagínate, me dedico a la música,
yo creo que gracias a ese encuentro también, bueno, probablemente me hubiera dedicado a la música, que hubiera triunfado, no lo sé, eso no lo sabe, vamos, yo creo que probablemente como lo hemos hecho con Los Delincuentes, creo que no, pero Los Delincuentes están en la cima. Y en una de esas también se vino a Sevilla, porque yo había visto que el disco de Kiko Veneno, en el que estaba la canción Farmacia de Guardia, esa que salía en el documental de Camarón, estaba en el disco Seré Mecánico por Ti, y estaba en el Sevilla Rock, una tienda de disco que había allí en el Plaza del Duque, en el centro de Sevilla. Mire usted, doctor, que tengo un grave problema y se me perdió la receta que me dio de ansiopatía. Y en ese disco era una edición especial que había hecho CBS Sony, y eran 2 discos por uno en el mismo CD. Entonces el otro disco que había era Veneno, que no teníamos ni idea de qué era ese disco. Y entonces el Miki vino a Sevilla ese finde, fuimos a buscar el disco este a la tienda de discos, se lo compró, y me acuerdo cuando volvimos al piso piso de estudiante, donde yo estaba de alquiler en mi habitación, que lo pusimos en el equipito de música que teníamos, y empezó el disco Veneno. Miguel realmente que ya iba a por el segundo disco, a por el de Seré Mecánico por Ti, pero le dio el play desde el principio, y cuando empezó el disco de Veneno se le cambió la cara. Cuando entró la batería, cuando entró el pito de carnaval, era como, hostia. Y claro, hacía justo 20 años que había salido ese disco, que había sido un fracaso comercial estrepitoso. La 4ª canción de ese disco es Los Delincuentes. Entonces, claro, en pleno subidón, ¿no? Escuchando todas esas músicas y cogiendo la guitarra que se había comprado 4 años antes con el dinero de su primera comunión, y empezando a escribir canciones, pues coincide que conoce al Canijo, pues en esa semana, ¿sabes? Y es cuando en enero del año 98, pues ya el Miguel un día llega y le dice que el nombre del grupo lo tiene ya claro, que se van a llamar Los Delincuentes, y ellos es que del tirón, ¿sabes? Es decir, esa afición que él, como yo te he contado antes, ¿no? Que él tenía desde pequeño, los caballos, los pajaritos, los palomos, las bicicletas o el rap, de repente era 100% a escribir canciones, pero claro, estamos hablando de un niño con 14 años, ¿no? Nosotros organizamos un recital de Lorca y quedé con todos ellos una tarde para ver más o menos cómo lo íbamos a organizar. Claro, ellos vinieron con la guitarra. Le voy a hacer el desparpado del Miguel, un momento, silencio, picha. Perdón por el taco. La ve, ahí ya se estaba ganando la gente desde el minuto 0, perdón por el taco, dice. Lo veis, a mí se me ve que yo no quiero ni mirar, yo estaba cortadísimo, tío. Y cuando se me abren los ojos por la mañana. La gracia es que las canciones así, nosotros inventábamos las canciones y cambiábamos los acordes, ¿sabes? Me parece súper original eso. Que llenarme las manos de grasa. Será toda una obligación estar limpio al hacer. No estaba chulo el mamón con sus melenitas. Solo poner el tornillo. Y quiero llegar a... La guitarra, la vemos chula, Villa la Venena. Conozco ya la rutina que lleva la... Ya ves, me acuerdo de esto como si fuera ayer, compadre. Y tienes que ver que soy algo más que un aprendiz. Sabes, mi vida seré mecánico por ti. Esto es un puntazo, tío, porque al final yo me equivoco, empiezo y sigo tocando y la sonrisa que le entra, la risa, tío, eso no tiene precio, tío. Esto fue el día de Andalucía, el concierto hecho por Juanma. Mira, estaba la gente hablando, ¿te das cuenta? Está todo el mundo callado, tío, silencio. No se escucha ni una voz. Es que ese día triunfamos, compadre. A partir de ese día no nos volvieron a mirar con los mismos ojos en el instituto. Bueno, ellos cogieron la guitarra y empezaron a tocar, y el resto de los alumnos se cayó. Y yo los miré y digo, pues aquí hay estos niños. Yo estaba un día allí en la barriada
porque yo desde que tenía unos 11 años estaba con el tema de la música, de tocando el cajón y tenía muy pinito con las músicas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo éramos amigos de Quisco, que fue el que hizo el logotipo de los delincuentes. Entonces él fue el que me dijo que yo, Guajo, tengo 2 colegas míos que están buscando a un chaval que toca la caja, que ellos están buscando a un chaval para que toque la caja con ellos, que tienen un grupito. Y ahí en Sado Cebrero, en una de las calles de Sado Cebrero, el Miguel llegó con su Varian, con las pegatinas de pata negra, y llegó, digo, ¿este gacho quién es? Y se paró allí. Y yo, ¿tú eres el Guajo? Digo, yo soy el Miguel. Y detrás iba el Canijo. Yo soy Marco. Que tú eres el que toca la caja. Digo, yo soy Michel. Y ya pues empezamos, que fíjate que ensayábamos en mi casa, arriba en la azotea. Si no ensayábamos en la azotea, ensayábamos en casa del Miguel. Y ahí pues los conocí y empezamos a hacer, vamos, que ahí fue la primera vez que los delincuentes se convirtieron en trío, fue cuando me incorporé yo con ellos. Un día llegó, dice, tío, he compuesto una canción. Compadre, ayer por la noche me acosté tarde, tío, estaba con la guitarra liado. Y a ver, ¿te gusta? Y empezó, los sapos chiquititos que navegan en el fango, yo lo asumo, me lo fumo, y me cantó el aire de la calle. Despierta y ríe, o algo de las caretas. Y entonces, bueno, me pongo la careta y me lanzo a la calle. Me enseñó el aire de la calle, tío. La primera semilla del aire de la calle, porque después la canción ya con el Pelayo y con el Diego la producimos y ya le cambiamos una parte, le pusimos solo lo de Veneno Negro al final, el Miguel le cambió la letra. Pero recuerdo cuando el Miguel vino con el aire de la calle, tío. Y me quedé flipado, digo, tío, vaya temazos que has compuesto. Veneno negro, yo tengo bien la sangre, en mi bolsillo traigo de chocolate, pero nunca lloro porque vivo en carnavales, Macarena y me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle. La Niña de la Palmera va dedicada a Laura. Fumata del Ladrillo va dedicado a una tocata que tuvimos en Cuartillo, que íbamos en un autobús. O sea, te pones a... Yo qué sé, todas las canciones las inspiraba basadas en cosas que a él le pasaban y cosas que le iban a pasar y pensamientos que él tenía. Él no hacía una letra y hacía una canción de fulano o de mengano. Él hacía canciones basadas en sus cosas y en sus historias. Estaba tan centrado en eso, en decir, ahora quiero ser músico, ¿no? De repente ya quería ser músico con 14, 15 años, lo tenía clarísimo. Y bueno, y es que la prueba está, ¿no? Es decir, que meses después conocen a Diego. Hay unos niños ahí que te quieren conocer, que quiere que le dé clase, uno de ellos. Total, que me llevó allí al escalón de la pescadería vieja y estaba el Miguel con el Canijo, con la guitarra esa que tenían llena de esto de camarón. Y ahí ya me sorprendió un montón que tocaron el patapalo. Yo decía, estas canciones no son, vamos, que no les correspondía a su generación, ¿no? Escuchar Pata Negra, la gente de su edad no escuchaba Pata Negra, normalmente, ni Triana, ni los Beatles, ni eso. Y ya me sorprendió, me pidió el teléfono para dar clases. Entonces yo vivía en casa de mi madre todavía y no había móviles, yo tenía un teléfono fijo, le di el teléfono fijo de mi madre, ¿no? Diego en Los Delincuentes, pues claro, primero Diego fue el profesor de guitarra de Miguel. Y cuando Miguel va a buscar a Diego para que le dé clase de guitarra, fue con el Canijo. Diga, este chaval ni me llamará ni nada. Flipé con ellos dos, ¿no? Con el rollo que tenían. Y a las 2 o 3 semanas por ahí me llamó a casa de mi madre, oye, de que soy el chaval del otro día, tal y cual, no sé qué, que quiero que me dé clase, que esto, que lo otro. Digo, hostia, yo ya me había olvidado, ¿sabes? Pero es que a la primera clase ya fue el Miguel. Y cuando arrancó la clase, al rato, y el Diego le preguntó al Miguel por su colega, por el Canijo, ¿no? Le dijo, oye, ¿tu colega, el que estaba otro día contigo y tal? Dice, ahí está. Y el Diego le dijo, ¿ahí dónde? Dice, ahí abajo, en la moto. Entonces se asomaron a la ventana y el Canijo estaba en la moto del Miguel, en la de Herbie Varian, en la Cayetana, esperando que acabara la clase, ¿sabes? Entonces el Diego se quedó ahí como flipado diciendo que tu colega te espera ahí a que terminemos la clase. Pero que se suba, cojones. Yo lo que recuerdo de la clase con el Diego, que nos enseñaba las pentatónicas, nos enseñaba a puntear y que nos enseñó a liar canutos. La verdad que es así, es verdad. El Canijo se quedaba callado, ¿sabes? El Miguel me pagaba y el Canijo no. Era un 2x1 que hacían. Y el Canijo se quedaba callado, ¿sabes? Y el Miguel, yo le daba las clases y el Canijo venía como de oyente, digamos, ¿no? El Canijo en esa época era muy tímido, aunque no os lo creáis, ¿eh? El Miguel era muy para adelante y el Canijo era más calladito. Y yo decía, che, tu colega es... Claro, yo tenía más relación con el Miguel por el rollo de las clases y eso. Pero vamos, se le quitó la vergüenza rápido.
Diego fue el que nos presentó a José Manuel García Pelayo, que es el productor de Los Delincuentes, ¿no? Porque Diego ya estaba en palo cortado, ya curraba con Pelayo. Y le llevó la maqueta de nosotros, porque el Miguel me dice, tío, vamos a grabar una maqueta, ¿no? Diego me había hablado de algunos temas y de que le sorprendía mucho cómo estaban componiendo, ¿no? Y efectivamente, recuerdo el día que me trajeron El aire de la calle, que todavía no tenía estrofas, que era prácticamente un estribillo y el estribillo final, y me pareció sorprendente y les empujé para que trabajaran algo más y 2 días después trajeron el tema completo. Diego Pozo se integra en Los Delincuentes y los músicos de Palo Cortado a su vez son los músicos de Los Delincuentes, ¿no? Por eso el Canijo les bautizó como la banda del ratón, por el mote que le pusieron de ratón al Diego, ¿no? Entonces, todos esos años, 99, 2000, que están ellos grabando maquetas, el objetivo era que las maquetas llegaran a Madrid. Y con José García Pelayo, con el productor, pues ellos abren esa puerta, porque José García Pelayo tiene contactos en Madrid. Y yo fui insistiendo para que subiéramos a Madrid a presentar el grupo de Los Delincuentes. Yo llamaba a BMG Ariola y me decían que no era el momento, que todavía no se podía y tal. Ellos reciben la información de que es posible que en el verano del año 2000 algunos ojeadores, AIRs, ojeadores de discográfica que veranean por la zona, se van a acercar a Jerez para conocerles personalmente. Y ellos están ese verano con el entusiasmo de que alguien de la EMI o alguien de Sony o alguien de Billing iba a pasar por aquí, por el Damajuana, y los iba a conocer y que de ahí podía surgir ya el contrato discográfico. Eso no ocurre. Y lo siguiente es que en octubre el Miguel y el Canijo le hacen una encerrona al Pelayo y le dicen que si es verdad ese interés, que llamara a Álvaro Stuick y que le dijera que iban para Madrid. Entonces eso se organiza así, como deprisa y corriendo, en un subidón que les da. Y se montan en el coche y la estrategia es incluso llamar en camino a Madrid. Vamos para allá y buscarnos las citas, ¿no? El viaje de Madrid fue muy peculiar, la verdad, porque íbamos a ir a las discográficas, pero claro, no teníamos ni un duro. Y lo que hacíamos era tocar en el Retiro por las mañanas, ¿vale? Y pasar la gorra para pagarnos la pensión y los bocadillos de mortadela y las cervecitas. Ellos tuvieron la suerte de coincidir con Santi Secade, fotógrafo, realizador audiovisual y muy buen amigo, con todos los años desde que le conocimos, ¿no? Y ¿qué les pasó? Pues que Santi estaba en el Rincón del Arte Nuevo en octubre del año 2000. Santi había ido ese día a ver el concierto que se programaba en el Rincón del Arte Nuevo, que era de una amiga suya. Pero vio que antes de su amiga pidieron permiso, que iban unos chavales que venían de Jerez y iban a hacer un pequeño concierto de unos 45 minutos así. Y entonces el Santi, pues, sin esperárselo, vio a Los Delincuentes en Madrid, dando su primer concierto en Madrid, y allí entre las mesas pues ya estaban los ojeadores de las discográficas. Entonces Santi, pues bueno, pues me ha contado eso 1.000.000 de veces, ¿no? Que lo que él vivió ese día allí, la fuerza, la garra, la manera de presentar las canciones, el estilo musical de ellos, los jóvenes que eran, ¿no? Y entonces Santi, cuando termina el concierto en el Rincón del Arte Nuevo, pues les pregunta los nombres, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hacen en Madrid, y a ellos les explican que hay algunos ojeadores de compañía discográfica por allí, que han ido a buscar su primer contrato discográfico, ¿no? E intentar ser profesionales dentro del mundo de la música. Y les comentan que al día siguiente van a ir al Parque del Retiro, que van a ir allí a poner el platillo y a intentar sacarse unas perras para poder pagar parte del hospedaje, del hostal en el que estaban, y para poder pagar algunos bocadillos para comer esos días y demás. Y entonces Santi, pues, al día siguiente se presenta allí en el Parque del Retiro, porque él vive allí cerca del Retiro, y le hacen un reportaje de fotos chulísimo, porque además, bueno, son eso, es que se ve incluso cantando, ¿no? Para la gente que iba pasando por el Parque del Retiro, tú ves las expresiones de ellos en las fotos y como se lo estaban tomando, ¿sabes? De serio. Y ves, bueno, que es que
para ellos las maquetas, tocar donde fuera era siempre una oportunidad para demostrar su valía, ¿no? Y por la tarde nos encajábamos en la discográfica, en vez de llevar la maqueta como hacían los grupos mandaban las maquetas por correo, nosotros íbamos en persona a darle la maqueta en la mano a la discográfica y además nos poníamos allí a tocar en la discográfica en directo también, ¿sabes? Cosa que después nos ha contado Javier Liñán, con quien firmamos, que flipó, ¿no?, de vernos allí, decir, dos hippies estos vienen aquí, se ponen a tocar los tíos aquí en el despacho, ¿no? Y le hacíamos un mini concierto, ¿no? Y se quedaban flipados porque cuando veían la fuerza que tenía el grupo y la poca vergüenza y lo buena que eran las letras, cómo cantaba el Miguel, cómo cantaba el Canijo, el descaro, ¿no?, y todo el rollo, pues, se quedaron flipados, en verdad, ¿no? Y en noviembre, el 20 de noviembre, un mes después, ya el Miguel, el Canijo, el Diego, José Pelayo, el productor, y mi padre, porque mi hermano todavía era menor de edad, tenía 17 años, pues se fueron a Madrid, en el AVE, y firmaron el contrato discográfico. Mi hermano firmó, pero mi padre también tenía que firmar como adulto, ¿sabes? Acompañando a mi hermano. Entonces en el contrato discográfico de Virgin Records también está mi padre, porque todavía mi hermano tenía 17 años cuando se firmó. Vamos, que todavía le faltaba más de medio año para cumplir 18 años. Y ya en 2001 ya mandamos la maqueta, fliparon con la maqueta y el Pelayo nos montó en el coche y lo que recuerdo ya a partir de ahí es no parar. Pedazo de público congregado aquí, de las pedanías de Yugoslavia. Vamos allá. Aburrido con la calor de aquí para allá, en el parque estoy morado, mojado en el canal, que está cayendo fuego y solo busco un respiro, me doy cuenta que me quemo en el boquete de mi camino. Pase cuando veo la gente como me mira, pase si te cae la candela y en la barriga, que bien se está aquí en la flama. Todo lo que cojo de los mundos por la rama. Sudo, los garbanzos del menudo. Yo creo que ni él siquiera, ni los compañeros, o sea, ni Diego ni Canijo, tenían idea del éxito que iban a arrastrar. Era una bomba, que era algo fresco, que era algo nuevo, que era algo que no se había escuchado hasta el momento, que enganchaba, que divertía, que daban ganas de saltar y de bailar con su música. Date cuenta que nosotros en aquellos momentos recibíamos mucha influencia de grupos de fuera de España o de otros puntos de nuestro país, de Madrid, de Zaragoza con Héroes del Silencio y toda aquella movida, ¿no? Pero que ya en Andalucía y en concreto en Jerez tuviéramos un grupo y insisto que no solo se limita al grupo Los Delincuentes, sino una corriente musical nueva, porque ellos aparecen y no es, con todos los respetos, el típico grupo de pop, ni siquiera el típico grupo de rock, es algo distinto, es un grupo con una música que bebía en influencias desde el flamenco hasta Led Zeppelin y que transformaba todo eso en el estilo garrapatero. Yo creo que esa novedad y esa frescura fue la que nos enganchó a todos, y esa sensación de escucharlos por primera vez y decir, pero qué maravilla es esta, ¿no? Yo empecé a hacer un programa de televisión aquí que se llamó Clack, que estuvimos con él durante 4 temporadas, 4 años, y ellos empezaban con el grupo. Y además yo los conocí porque ellos hicieron una importante campaña de promoción. Tenemos un tema que hemos compuesto con mucho cariño para el 2002 y para que todos hagáis voluntarios. Se llama Ese duende de mi gente. 1, 2, 3, sí. Ese duende de mi gente, hay que se esconde por las calles. Viva su gracia y su compás. Con ese aire carao que te dan ganas de bailar. La grabación del primer disco, Diego Pozo tenía una función imprescindible porque coordinaba todos los arreglos
y sobre todo era quien podía hacer de puente entre lo que yo pensaba o lo que yo quería sacar el máximo partido de los artistas, y Miguel y el Canijo que bueno, pues estaban eso, como he explicado antes, en la continua fiesta, ¿no? Bueno, Enrique, tú estás viendo de verdad la que tengo. Es que te pierdes toda la fiesta, porque míralo, míralo. Enrique, como te iba diciendo, que nos vamos con la cacerola, que estoy con los delincuentes, que me tienen aquí loca perdida. No veas la que me están montando aquí, mira otra vez. Por amor un día libre, vive como el viento libre, como el fugitivo siempre va perdido. De todas las leyes nunca le gustan los dulces, tú le policía eso es malo. Él es el vaquilla, alegre bandolero, que lo que gana repartes el dinero. El Miguel era más oscuro, digamos, entre comillas, en el sentido de escribir como cosas, quería expresar a lo mejor cosas de dentro con muchas metáforas. Las metáforas de él eran muy del campo, ¿no? De los tomates, las gallinas, los podencos, como él vivía en el campo, ¿no? Pero tú escuchas una canción como Tienes la caja de mi mollera, por ejemplo, ¿no? Que está hablando del mal rollo que da las pastillas, ¿no? Cuando come pastillas, en verdad que la gente se cree que nosotros éramos un grupo que hacíamos apología de las drogas, y todo lo contrario. Cada vez que mencionamos una droga es para decir, no te la tomes, que es chungo, tío, ¿sabes? La caja de mi mollera, por ejemplo, lo refleja, ¿no? Tiene 7 puertas la caja de mi mollera, que son los dos boquetes de la nariz, las 2 orejas y la boca, ¿no? Las 7 puertas, ¿no? Me pierdo por dentro, ¿no? Cuando como las pastillas, salgo por la chimenea, cuando fumo, ¿no? Él lo escribía todo de una manera muy John Lennon, ¿no? Pero que haya gustado el repertorio, vamos. Y que algún día compréis el disquito, lo disfrutéis. Tiene 7 puertas, la caja de mi mollera. Me pierdo por dentro, salgo por la chimenea. No sé cuándo salí, me duele la cabeza, se me cayó los pelos de tanto reírme por dentro, carito pero con cuernos. No hay otra vuelta, ya no necesito verte. Miro como sorrea la gota que cae de aceite. Pero hasta que yo no caiga al suelo o no encuentre la razón, mis problemas serán como cristales si no tengo cogedor. Y a raíz de ahí ya tuvimos el tonteo con el éxtasis, con la de porro, estamos todavía fumando porro, ¿no? Y entonces ese rollo fue el que ya le despertó a Miguel su brote psicótico y sus movidas. La etapa de Miguel, digamos, luchando con sus adicciones, pues son etapas que no es una etapa en concreto, son varios momentos que hay desde que él está con los delincuentes, porque digamos que él, mientras que no sufre ningún brote paranoico, pues bueno, pues fuma canuto o puede tomar droga o tomar alcohol, igual que lo hacen todos sus colegas, ¿no? Entonces Miguel sufrió hasta 3 brotes paranoicos entre el año 2001 y el año 2003. Y la manera de enfrentarlo yo como hermano con él, y también la época en la que yo estuve trabajando con el grupo, pues fue, pues tío, pues lo que siempre nos pasa en la vida, que cuando hay algo que es una cosa específica, especial, con la que tú no estás habituado, y que además estamos hablando de una cosa que está catalogada como enfermedad, lo lógico es ponerte en manos de profesionales y buscar ayuda profesional primero que te ayudan a comprender qué es lo que está pasando, y luego que te den pautas y ayudas para intentar
estabilizarte y ponerte bien, ¿sabes? Entonces, bueno, yo ahí lo que hice con Miguel fue un trabajo, pues, como hermano, tío, como hermano, una labor de ayudar a mi hermano a saber qué es lo que le estaba pasando, a reconocer, porque cuando una persona sufre un brote paranoico, tío, la principal muchas veces es decir, qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te está asustando, qué es lo que es realidad y qué es lo que no es realidad, ¿no? Si tienes alucinaciones, cosas así, en esos brotes que él sufrió, pues yo lo que hacía era intentar que él lo viera con normalidad y que confiara en las personas más cercanas para que lo que a él le asustara, lo que él viera, que es algo raro, porque nos dijera, tío, me está pasando esto, estoy escuchando esto, estoy viendo aquello, y ya contrastarlo, pues decir, pues Miguel, pues eso no te preocupes, eso es, tu mente te está jugando una mala pasada, y bueno, y gracias a eso, y gracias a los profesionales, y gracias a la medicación, pues Miguel pudo salir de esos episodios, ¿sabes? Luego tuvo recaídas, pero pudo salir de esos episodios. Entonces, pues claro, pues yo qué sé, yo veo que hay gente que a lo mejor ve algún concierto grabado de Miguel, de Radio 3 o algo así, y pues Miguel que se iba de que los canutos y tal, y no, a lo mejor el Miguel en esa época, pues lo que estaba era medicándose, ¿sabes? Y tiene esa tranquilidad, esa cosa así también pausada y esos gestos a lo mejor así como más nervioso porque estaba en plena medicación, ¿no? Porque pasó etapas en las que pudo controlar súper bien sus adicciones y que se recuperó súper bien y luego, pues, por desgracia, pues, también tuvo recaídas. En la primera época era Andrés Calamaro, ¿sabes? Era un tío que le gustaba para hablar los labios de las niñas, era un poeta, era un enamoradizo, además. Ya después no, después se convirtió, lo dejó con la parienta, además, y se convirtió en un gamberro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Era un tío con sus problemas en la cabeza, pero bueno, grabó el primer disco, nos fuimos de promo, pero claro, ya el Miguel ya estaba oscuro, ya el Miguel estaba agarrotado, el Miguel ya no era el Miguel de la primera época, le dolía mucho la cabeza cuando cantaba, entonces vimos que se había roto algo en su cabeza y hablamos con la familia, incluso ya nosotros nos fumábamos delante de él, eso ya fue una locura, porque mientras el grupo estaba triunfando, nosotros sacamos el primer disco y ahí empezó a venir un montón de gente a vernos después del disco. Y flipamos, tío, eso era, venga, ya íbamos a las galas de Radio Teletaxi, hicimos los conciertos de Radio 3, tocamos en el festival en un camión, y nosotros ya, yo con el Miguel ya dejaba de tener trato cercano porque el Miguel, ya venía el hermano para cuidarlo, se lo llevaba al hotel, y todo esto de Los Delincuentes Triunfando, que hicimos disco de oro del primer disco y todo, y el Miguel pobre con su brote psicótico y su enfermedad mental, que era una cosa que nosotros desconocíamos. Es más, a día de hoy, en 2025 que estamos, todavía es un tema muy desconocido. Dice, tío, y es que está muy mal, Canío, eso ya estoy hablando ya de 2002, 2003. Esa época fue una época muy bonita del Miguel, una época ya que el Miguel, la época de esto, de la arquitectura. Aquí volvía a estar más gordito ya, había echado cuerpo ya el mamón, ya con sus tatuajes y sus cosas. Garrapatero, como siempre, como ninguno, pero ya tenía esa poesía callejera, zarbajao, y le gustaba ese rollo kinky, era un trapero, para mí era un trapero, también era muy chichero también, le gustaba ir con sus chaquetas en Semana Santa, iba con su novia siempre muy chaquetado, muy arreglado, y ahí era el Miguel otra vez de siempre, de ahí, Guillo, Miguel, tío, me está muy preocupado por ti, ya, tío, es que está fatal, yo quería que me grababan en vídeo, quería que todo el mundo hablaba malamente de mí, escuchaba voces. Y el pobre se sinceró y también tomaba medicación a cuenta de todos esos brotes psicóticos. Y nada, volvimos a hacer promoción otra vez, nos íbamos a Benidorm, tío, estuvimos eso en 2002, 2003, estuvimos con los Chunguitos, tío, recuerdo, tío, el Miguel ese día lloró de la emoción porque estuvimos con los Chunguitos y se cantaron allí, estuvimos en la piscina, ¿no?, del hotel, pues por la noche era la gala, estaban allí los Chunguitos, allí bebiendo allí. Y le dice el Miguel, por favor, tío, mira, te has bajado la guitarra, cantarme la de si me das a elegir, ¿no? Y nos la cantaron allí, tío, el Miguel, si me das a elegir. Y el Miguel lloró ese día, tío. Y esas galas eran muy divertidas, el Miguel, el Diego y yo. El Miguel ahí estaba otra vez perfecto, que vamos a hacer un segundo disco, venga, Arquitectura del Aire en la Calle. Con ellos a mí me pasaba que digo, no me preparo nada, porque como ellos son naturales, las entrevistas me las daban
Y además yo le hacía una pregunta para hacer la entrevista entera, tampoco hace falta que le preguntara mucho, ¿no? La arquitectura del aire en la calle. Cada vez el título más largo en los discos. Buenas tardes a los delincuentes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Canijo? Miguel, Candemor. David siempre me dice Jaime. ¿Cómo estamos? Bien. Hombre, es que cada verano y a cada programa de esta televisión no pueden faltar los delincuentes, porque además, hoy más que nunca, porque habéis recibido disco de oro del primer trabajo discográfico. Está. Los bolsillos no vean, ¿no? Los bolsillos llenos de boquetes. Los bolsillos llenos de boquetes. Oye, bueno, es igual, no vamos a hablar de dinero, pero contentos sí que estáis, ¿no? Estamos contentos, hombre, porque es un sueño, ¿no? Nosotros nos conformamos con el disquito de plata, la verdad. Y ha surgido, porque ahora antes de salir el segundo, no, niño, que vamos a dar disco de oro. Pues, oye, ¿y eso, vosotros, Canijo, lo esperabais? Hombre, yo la verdad es que no me esperaba eso, como igual que los limones que tenía aquí, tampoco me lo esperaba, ¿no? Los limones, pero... ¿Le puedo tirar un bocado al limón? ¿O te puedes dar las paletas y el limón? El limón es más falso que... Para las uñas, para las uñas de muerte. Da la uña para la guitarra. Que eso... Canijo, cuéntanos, ¿esperabais esta sorpresa o no? Al principio el disco empezó a tener buena tirada, bueno, cuando lo sacamos estuvo la cosa tranquilita, después cogió un nivel de carretera para adelante, ¿no? A ver, recta, y se paró un poquito más. Y después... Pero, se paró la carretera, pero no para abajo. No para abajo, sino ahí estabilizado, gasolina, un poquito gasolina. Área de servicio. Ahí está. Pero no hizo... No. Tuve un tiempo de parar y comprar unos kikos ahí para el camino. Paramos, compramos unos kikos y ya empezó a coger otra vez carrera el coche para adelante y viste, nos dar disquitos de oro, fenómeno. A ver, fueron 50.000 discos vendidos, que eso es más los piratas seguro habrá. La verdad es que para un grupo de música que lleváis mucho tiempo ya, habéis pertenecido a otras bandas y tal, es muy importante recibir hoy en día un disco de oro porque ¿quién consigue eso? Tal y como está el mercado. Está el mercado con lo de Operación Triunfo, que te lo comentan los niños esto con la Academia de los Cojones. Pero vamos, yo siempre digo lo mismo. ¡Ay! ¡Viva el departamento de producción! ¡Olé! Muchísimas gracias, Antonio. Ahora sí. Es que aquí estamos en todo. Estamos en todo. Es que onda eres. Ahora sí, primer plano de la arquitectura del aire en la calle. Primer plano del trabajo discográfico para que las personas que nos ven, ahí están. Aquí estoy yo de blanco. ¿De dónde has sacado ese traje blanco? Ese traje blanco me lo he comprado yo en el Zara, ¿sabes? Después de... Publicidad no se puede hacer. Es quieto, me lo he comprado y después me lavé un poquito la cara ese día, ¿no? Para la foto. Con el boli, como el que ha escrito Arbol, como el arquitecto. Pero a mí lo que me hace gracia es lo tieso que está el Canijo en la contraportada, ¿eh? Un primer plano del Canijo en la contraportada. Parece que pica por detrás. ¿Y dónde dejamos a...? El Miguel. ¿Qué estás diciendo tú con Ardeo, Miguel? El Miguel está diciendo, cómprate el disco. Te voy a dar papel. Sabemos dónde vive. ¿Qué pasa con la Academia de Operación Triunfo? Que tan criticada es, pero yo siempre digo una cosa. Si a vosotros os hubiesen dado la oportunidad de entrar, no lo hubiese... Yo no hubiera entrado. Operación Triunfo. ¿Tú estás seguro? Yo no hubiera entrado seguro. Yo si hubiera entrado me hubieran echado, seguro. A ver, Canijo, ¿tú hubieras entrado? Yo hubiera entrado, pero ¿para qué? Para liarla ahí, ¿sabes? Para ponerme de bien de yogur, de eso que ponen ahí y comer. De Actimel. Otro ¿Tú hubieras entrado? Yo que voy a entrar allí, chiquillo, a mí no me dejan entrar, si a mí no me dejaron el otro día entrar en la venta Esteban. Para entrar en la academia. Me van a dejar entrar en Operación Triunfo. O sea que el mercado está así un poco por... Yo creo que está malita. Yo creo que todos los artistas se quedan de lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar, en verdad. Hombre, vosotros el margen, porque por eso yo decía antes que hoy en día un grupo reciba un disco de oro ya es que y con el primer disco es más difícil todavía porque no te conoce nadie. Un grupo que tiene 4 o 5 discos que lo conoce la gente, ya vende discos, nada más salir el disco hay gente que se lo compra sin escucharlo, porque tiene ya su fan, tiene ya... Pero el primer disco, tío, era más difícil esto, ¿no? Por cierto, tenemos que decir que está pitando Jerez, está pitando la música porque hace tan solo unos días nos visitó David de María, que venía directamente de grabar una gala para Televisión Española. Que también ha conseguido el disco de oro con el disco de oro también, ole ahí. Pero David de María yo creo que se lo merece ya, porque después de 4 discos. Claro que sí, se le ha currado al colega, tío. Bueno, a ver, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo disco, Arquitectura del Aire en la Calle? Garrapatero, va a encontrar bulería, va a encontrar funky, va a encontrar un rap con un quejío de figuerilla en medio de rap. ¡Ay! Después también en medio de ¡ay! ¡Ole! ¡Qué arte! Pero yo quiero que me cantéis algo a capelita, que así. Algo del disco, pero aquí, ahora sí, con la guitarrita. Como si estuviéramos en el local de ensayo, ¿no? A ver.
Algo que suene, tampoco afina mucho, 10 para nosotros. De aquí para Venga, a ver. ¿El disco? ¿Algo del disco? Venga, a ver, por ¿Vamos ejemplo. de banda ratón? Venga. Vaya la siesta, la hora de la siesta, ¿para qué toma? Nos fuimos para la capital los peatones y a cantarle las canciones a una rana sentada en un sillón. Oh, que yo no soy un pollo que come al pinche, yo me cruzo a la greca todos los días a la hora del café. Cuando llegué, qué vacilón, qué vacilón. Yo vendía claveles y el otro está currando en un trasto. Somos felices, pero ¿dónde fue a parar los grupos de verdad y las buenas canciones? Los delincuentes y la banda de ratón. Los delincuentes, la banda Los Lobos. Los delincuentes y la banda de ratón. Los delincuentes, arramatero y vacilón. Quedarte. Es que aquí nos arrancamos y cualquiera nos para nosotros. Yeah, gato callejero, pero vive en casa Diego. Se lo encontraron de madrugada, salió de un agujero. Tiene un traje humo, se lo lava con la lengua, desde la oreja y hasta el rabo. Se pone chulo, se da una vuelta. Gato callejero, primogénito del Diego, grande tiene los huevos, vamos a ver, pero aquí no controla de su fuerza. Cuando nos juntamos, algunos de los gatos se forma la verbena bajo la luna llena. En la gira del segundo disco, en octubre, paramos la gira para que el Miguel se fuera un año a un centro de desintoxicación. El Miguel estuvo un mes, salió, luego volvió a entrar, ¿sabes? Fue entrando y saliendo del centro y ahí el Canijo, el Diego y los músicos, bueno, ahí lo que hubo fue la presión de una empresa que ya estaba montada, que ellos contaban con que Miguel paramos, pero porque te vas a recuperar y porque vamos a poder retomar otra vez todos los conciertos y toda la actividad y el trabajo, ¿no? Entonces el hecho de que Miguel saliera y entrara del centro motivó que se reunirán con él, el Canijo y el Diego, y le plantearán de tío, es que al final, si entras y sales, no sabemos si realmente va a ser una cosa de un año o cosa de dos, y ya el grupo tenía unos compromisos profesionales, digamos, con los músicos que habían parado todas sus cosas para trabajar con los delincuentes y todo, entonces entiendo que hubo una presión también a nivel profesional, a nivel económico, para decir, tío, vamos a reactivar esto otra vez, pero recupérate y cuando estés de puta madre, vuelve al grupo, cuando ya hayas tenido un tiempo de verdad que digamos que los médicos y tal, pues tengamos la tranquilidad de que estás totalmente, has dejado tus adicciones a un lado, ¿no? Entonces, bueno, Miguel eso no lo comprendió bien, y vamos, lo dejó evidente como las cosas que escribió, ¿no? En sus poesías y todo, porque claro, él decía, tío, ¿cómo vaya a seguir sin mí, no? Eso no lo entendió él bien. Bueno, había veces que no lo entendía bien del todo y veces que decía, bueno, tío, venga, hay cosas escritas que son muy directas, tío, de que habla de que él por teléfono le da fuerza a sus colegas, porque él ha comprendido que dependiendo de la droga no puede continuar, todo eso lo dejó escrito el Miguel, ¿sabes? Entonces, bueno, había veces que incluso en casa se ponía a ensayar con los discos de los delincuentes, pues cuando vuelva, pues, para no perder comba, ¿no? Iba ensayando. Pero a su vez, con todas esas canciones que él tenía, que se habían ido quedando incluso fuera de los discos de los delincuentes, pues él empezó no se iba a quedar quieto, ¿sabes? Y empezó a soñar con publicar un disco en solitario. Pero nosotros estábamos esperando que el Miguel se pusiera bien para que se reincorporara, ¿no? Era el deseo de todo el mundo, ¿no? De su familia y de todos nosotros, vamos, de todos los que lo queríamos. Y estaba al mediodía y me llamó mi padre, que yo vente para casa ya a comer. Digo, que raro, mi padre nunca me llama para irme para casa, que gana a ti, mamá, lo he visto muy serio. Digo, algo pasado, algo pasado. Alguna movida, algo, porque a esto a mí no me cuadra esta seriedad. Algo le ha pasado a mi familia, a alguien, a mi hermano, a cualquiera, a mis hermanas, algo raro.
Y cuando llegué ya me encontré el percal, mi familia llorando, todos mis hermanos, todo el mundo. ¿Qué ha pasado, Quillo, que el Miguel está muerto? Ya, compadre, no vea yo. Me quedé en shock. Mira que hace muchos años, ¿no? Pero es que, ya te he dicho, es que yo lo relaciono un poco, es que es un poeta, es que Miguel era un poeta. Era mi compadre, ¿sabes? Y eso me rompió el alma en 2000 pedazos. Y ya el entierro fue ya mortal, ya también el ataúd, para ahí ya me derrumbé. Ahí ya nos pegamos ya una temporada muy chunga, ya yo pensé dejar la música, yo me vine otra vez a la playa con mi parienta, con el corazón roto, no quería saber nada de nadie. A veces tengo que falsamente sonreír. El viento me daba igual, si a mí me lleva lo que me queda hasta por venir. Y una casa de cartón para poderte amar. Y rápido quito cielo de nubes negras. Yo sueño con tu calor, no quiero despertar. Y unas cortinas dentro de la cueva. Dentro de la cueva bien me sabe. Sobrato con tu cueva. Y el hongo de la tapia va subiendo por la cañería y yo lo paro con el gas. Cuando acabamos de empezar, vecina con la boca abierta, enchufa al niño y a llorar, y a llorar. La sequía va a reventar con las tortugas, boca arriba, sin poner pie. Y el aire venía ya lleno sin seta, y sus maletas yo llevaré. Y una casa de cartón para poderte amar. Y rápido quito el cielo de nubes negras. Yo sueño con tu calor, no quiero despertar. Y unas cortinas dentro de la cueva. Dentro de la cueva bien me sabe. Me desperté esta mañana, sobrato con tu cueva, mi espalda y una arcayata. La cueva bien me sabe, la muerte de los claveles. Pues cuando él fallece, tío, pues que no nos lo esperábamos. Yo me acuerdo que yo hablaba con el médico y le decía, pero ¿y las pruebas que le había estado haciendo? Las pruebas que le había estado haciendo no había visto nada, que no había algo raro en el corazón. Y el médico me decía que no, que es que eso es muy difícil de ver. Mira a los futbolistas que en pretemporada se hacen un montón de controles cardiológicos y de repente ese futbolista que está en plena forma sufre un infarto en el campo de fútbol y se desploma, y cuando llega es que ya no puede hacer nada. Entonces, pues bueno, fue una cosa así, que vino así, y habíamos tenido en mi casa pues la cosa de haber perdido a mi madre cuando el Miguel tenía 13 años, yo tenía 17, en el año 96, por un cáncer fulminante, y bueno, como que teníamos una especie de manera de tomarte estas cosas, ¿no? De tener que asumirlo y de tener que ponerte pues a seguir luchando en tu vida, ¿sabes? Cuando el Miguel se fue, yo no pensé en ningún momento, hostia, el grupo ni se me pasó por la cabeza, vamos. Se te ha muerto un colega, un hermano, vamos, ¿sabes? Entonces una cosa que entra en shock, ¿no? Yo me acuerdo que yo me quité de en medio no sé cuántos días, me fui a Bolonia, no sé cuántos días estuve allí, vamos, totalmente en shock, sin móvil, sin
sea, desconectado totalmente. Yo no sabía no sabía cómo reaccionar ante eso, porque era un chavaquillo que 2 semanas antes tenía 20 años, 2 semanas antes de morir. Y mi padre me montó en el coche y dice, pues ven, móntate en el coche que te voy a llevar hasta 12 de febrero que nos vamos a despedir de tu amigo. Y digo, hostias, compadre, vaya movida, ¿cómo? Estoy en shock, yo sin llorar. En ese coche montado ya empecé ya a asimilar la situación, porque ese camino lo había hecho yo con el Miguel 30 veces en la moto, para ensayar. Allí estaba también el forense. Mi padre era el celador del hospital de Jerez, y entonces le dijo al forense, oye, ¿puede entrar mi hijo a saludarlo? Yo voy a con Belén, con mi chica. Puede entrar a saludarlo, que se despida, que ellos son hermanos de toda la vida. Yo estaba en shock, entonces yo estaba viviendo un sueño, es que todavía lo recuerdo como una nube. Y el forense se enrolló y abrió la puerta y entré, y allí me encontré a mi compadre allí acostado de lado, con un tatuaje de un cazador de sueños que tenía en el pecho, que yo lo desconocía. Ese tatuaje se lo habría hecho después, ya en una época en la que ya no me juntaba mucho con él. Y allí estaba, compadre, sin camiseta, allí de lado, como el que está dormido. Y le di un beso y me despedí de él, y Belén igual. Y le dije en el oído también que, Miguel, tío, que no me acuerdo lo que le dije, pero algo así como que los garrapateros nunca morirán, ¿sabes? Algo de eso le dije yo, con los delincuentes y los garrapateros hasta la muerte, yo qué sé, eres mi hermano, picha, te voy a llevar siempre conmigo. Algo durísimo, y recuerdo perfectamente el día en el que nos enteramos. Estaba yo aquí grabando con Dani y el Teto, y fue pues que nos quedamos una hora mudos, prácticamente sin hablarnos. De alguna manera habíamos ido viendo cómo iba bajando escalones, y no fue nada. La sensación de que podíamos haber intervenido y podíamos haber evitado esta desgracia, ¿no? Pues yo creo que la pérdida de Miguel a Jerez, a la ciudad de Jerez, la afectó contundentemente. Fue realmente un palo muy duro, porque claro, tú imagínate, yo creo que al final el público en general no sabía por lo que estaba pasando Miguel, ni sabía la situación en la que se encontraba, ¿vale? Teníamos la idea todo el mundo, o tenía la idea todo el mundo, del Miguel divertido, natural, buen músico, escenario, actuaciones, pero la otra cara de la moneda de su vida, que era la más fea, el público no tenía conocimiento de ello. Entonces, como se suele decir, la muerte de Miguel para Jerez fue como un jarro de agua fría. Afectó mucho, musicalmente y personalmente hablando. Para un profesor, o para cualquier persona, cuando muere una persona joven, pues imagínate, es una pena, ¿no? Y más cuando es un profesor, si la has rozado, y el cariño que le tenemos, pues, si yo antes me emocioné, y ¿cuántos años hace ya bueno, aparte de que se muriera Miguel, de que él estuvo en el centro, y te emociona todavía porque lo revive, porque, claro, yo lo veo aquí tocando las palmas conmigo y con Marcos, y, hombre, siempre te queda, no solamente de Miguel, de muchos alumnos que han pasado por el instituto. Es que es un vacío grandísimo, ¿sabes? Es un vacío grandísimo, y luego, pues bueno, pues uno vive la vida pensando en... Yo cuando faltó mi madre siempre le decía a mi hermano, tú tienes que pensar que hay un agujerito por ahí en algún sitio y que mamá nos está viendo, ¿sabes? Entonces, cuando hay una persona que te ha querido muchísimo y a la que tú has querido muchísimo, siempre pensé, y desde entonces, ¿no?, cuando perdí a mi madre, que esa persona no te quiere ver por los suelos, ¿no? Y mis padres siempre nos transmitieron a nosotros que estaban muy orgullosos de nosotros. Entonces, bueno, yo al final a mi hermano de pequeño, cuando perdí a mi madre, le hablaba mucho de esa manera, le decía mucho esas cosas. Mamá no te quiere ver a ti que repitas curso, mamá quiere que yo vaya a la universidad, que estaba con la ilusión de que yo vaya a hacer periodismo, y tenemos que seguir nuestro camino, ¿sabes? Y tenemos que seguir luchando.
Es que si te pones a pensar en la injusticia, tío, eso no tiene fin, ¿sabes? Esa injusticia no tiene fin. Entonces tienes que pensar en lo natural. Pienso en la fortuna de que yo tenía un hermano como Miguel. También, ¿sabes? Que tú dices, es que mi vida sin mi hermano no me la imagino. Es que mi vida tuvo un sentido tan potente compartiendo esos años con él, ¿sabes? Me va a acompañar tanto, igual que mis hijas, ¿no? Igual que mi mujer, ¿sabes? Pero que son personas que tú dices, es que va a estar siempre conmigo. Y luego, como no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, cuando pasemos a otra vida o a mejor vida o a otro estado, pues bueno, vivo mi vida también con la ilusión de decir, lo mismo, le doy otro abrazo, otra vez dentro de X, ¿sabes? Cuando Miguel fallece, él tenía un montón de canciones que no había publicado, que no habían salido. Y claro, como en esa última época que él no estaba, nosotros le decíamos que yo cúrate y te viene con nosotros y tal. Pero como no llegó a terminar ese proceso y todo el rollo, él tenía un sueño por cumplir que era el grabar un triple disco con todo ese mogollón de canciones que tenía, ¿no?, en el cajón. Y que no pudieron salir desgraciadamente pues hasta después del fallecer, gracias a la labor de Manu, ¿no?, de su hermano Manu, ¿no?, que es el proyecto Matajares, ¿no? Con Cómo apretar los dientes, el disco libro escrito precisamente por Miguel Benítez, el fallecido ex componente, ex vocalista y además fundador del grupo Los Delincuentes. En la rueda de prensa de presentación de este disco libro estuvo nuestra compañera Gloria Ríos. Buenas tardes de nuevo, Robert. Nos encontramos justo en la librería Hojas de Bohemia, donde se está haciendo la presentación del disco libro de Miguel, como le están llamando en estos momentos, ese componente que perdimos de Los Delincuentes y que son letras inéditas. Sus textos y sus poemas han quedado plasmados en un libro junto con esos temas en el disco, así que vamos a oír un poquito las palabras de esta presentación. El disco, en el libreto y las cosas, y ahí se ve que está hecho con todo el cariño, ¿no? Y aportándolo más, siempre pensando en el Miguel, siempre pensando cómo a él le hubiera gustado sacar su disco, que es su disco, que no es un disco homenaje, que quede muy claro. Creo que ya todo el mundo lo tiene claro, que está aquí. ¿Dónde encuentro yo la motivación o la fuerza para ser capaz de enfrentarme a la obra de Miguel una vez que él ha fallecido? Bueno, lo primero es que está muy relacionado con que claro, no es una tarea que yo no hubiera hecho nunca antes. Que como yo había trabajado con él en Los Delincuentes y también como había sido el hermano mayor que va guardando los cuadernos de clase, las poesías, que siempre tuve esa cosa como de documentalista, periodista, que un periodista siempre quería tener como un archivo, ¿no?, al que acudir. Entonces yo de repente pasé de tener un archivo en el que estaban las discografías de la CDC o los libros sobre Bob Dylan, o ¿sabes?, a de repente ver que mi hermano estaba creando algo musical, ¿no?, y yo iba guardando también todo ese archivo de él, de Los Delincuentes, y cuando empiezo a trabajar en Los Delincuentes, pues me dedico a hacer el registro de las canciones en propiedad intelectual, en Sociedad General de Autores, y voy trabajando también esa parcela, ¿no?, de su obra. Entonces cuando él fallece, lo primero que tengo clarísimo es que tengo que seguir ayudando a mi hermano y protegiéndole, ¿sabes?, y protegiendo su trabajo, que es él. No me hubiera perdonado a mí mismo que a Miguel le hubieran copiado una canción, ¿sabes?, o que alguien se hubiera aprovechado de él. Entonces yo ahí pues asumo ese papel de hermano mayor también, ¿sabes?, y hago de tripas corazón y lo primero que hago es ponerme a registrar todas las canciones que Miguel había escrito y había compuesto y que no habían sido publicadas todavía. Entonces eso, digamos, me sirve para relacionarme con Miguel, que está muy presente en todas esas canciones, ¿no?, pero para relacionarme de una manera natural. Y así fui trabajando primero los registros de las canciones, luego la recopilación de las poesías y de las historietas y de los textos para el libro de Cómo apretar los dientes. Y luego cuando yo entré ya a las grabaciones en el año 2008-2009, pues bueno, yo estaba súper preparado, tío, para entrar a las grabaciones. Y como yo venía con ese bagaje, por eso yo te digo que también le hice una especie de terapia psicológica a la gente que venía al disco para que entraran en esa dinámica, ¿sabes?, que lo vieran con naturalidad. Hombre, para mí fue muy duro meterme en un estudio de grabación, yo meterme en esa pecera, que la última vez que yo había estado en estudio de La Bodega fue con Miguel detrás del cristal.
Eso para mí fue una de las cosas más fuertes y más impactantes que a mí me ha pasado en el tema de musicalmente. Un día el Manu nos llamó y nos dijo: Quillo, he pensado sacar la idea que tenía Manu en Miguel escrita, que ya nos explicó un papel que había dejado el Miguel escrito, que además eso está escrito. El Miguel le mandó ese papel además a Javier Liñán de la discográfica: mira, que yo quiero sacar mi triple disco. Eso yo no lo sabía, yo eso me enteré después de Miguel fallecer, eso me lo contó Manu. Después que yo, mira, el Miguel que dejó escrito esto, Matajares, mira, tengo aquí estas canciones, ¿las quieres escuchar? Y digo, hostia, déjamelas, tío. Y lo escuché así en crudo, me lo pasó el Miguel, el Manu, no sé, por si me puedes ayudar, tío. No me lo dijo a mí solo, se lo dijo a los delincuentes, se lo dijo a un montón de gente que me gustaría sacar el sueño de Miguel, ¿no? Y ya te digo que yo cuando escuché en mi casa esos temas, me costó, me fue, hostia, fue duro, porque yo conocía al Miguel de tú solo quieres quererme cuando tú quieras, y esos temas eran más introspectivos, más oscuros, se le veían algunos colocados grabando, la voz súper rozada, reventada, y me fue duro escucharlo. A día de hoy sigo escuchando el disco y me pongo muy triste, porque en una época de oscurilla del Miguel, de ahí el pobre no estaba mal, pero a la vez me parece que menos mal que se grabó eso, y no se perdió esa joya, que para mí es una joya de las más grandes que hay en la música, ¿verdad? Cero se enamoró, el reflejo de la luna, el reflejada en Herman, le entregaba su espuma. Y el Manu hizo una labor introspectiva que con el corazón roto, porque su hermano, se fue su hermano, tío, imagínate. El hermano vio como los delincuentes seguimos triunfando sin su hermano. Eso para él tuvo que ser un pellizco en el corazón brutal. El Miguel siempre hablaba de algún día sacaré mi disco en solitario, ¿no? Pero el Manu hizo una labor muy grande, juntar todas esas canciones, juntarnos, llamar a la banda del Ratón para hacerlo, llamar a todos los artistas que lo hicieran y cumplió el sueño de Miguel de sacar el disco de Matajares. Yo grabé el Rock del Cortijo, era una bulería súper guapa. Vamos a ver, somos conscientes que nacimos en Jerez. Vamos a ver, somos conscientes que nacimos en Jerez. Tiempo del compadre soniquete. Fino la Ina, fino tío Pepe. En la esquina nacen los duendes. Una muralla, una cámara oscura y el cielo del atardecer. Charlie, préstame la soledad. Charlie es una persona quieta. Charlie tordillita a la sombra. Charlie, préstame. Charlie, no te escondas. Charlie, préstame las alfombras pa' dormir. Embrutecido. Nunca me río. Muso cortijo. Llena la campiña que está llena de viña, campanario dan la hora, lirio y amapola. Mi sensación al terminar ese disco, bueno, yo hasta que no grabé ese disco, yo estaba en un bar y ponían una canción de Los Delincuentes donde cantara Miguel, El aire de la calle, Nube de pegatina, La luz de Lorenzo, cualquier canción que cantara Miguel de Los Delincuentes, la ponían estando yo en un bar de fiesta con mis colegas, me tenía que ir del bar hasta que terminara la canción, ¿sabes? Yo no podía excusarlo a él cantar porque me daba mucha pena, ¿no? Entonces, cuando yo llego a grabar ese disco, que me llama Manu, y además tuve que hacer cosas porque hoy en día con la IA podíamos haber separado la guitarra de Miguel de la voz de Miguel para dejar la voz más limpia. Cuando hicimos el disco eso no se podía hacer. Entonces había trozos que eran instrumentales, ¿sabes? Que como Miguel había grabado sin claqueta, a la hora de grabar con más músicos había que meterlo. Entonces yo tenía que coger la guitarra de Miguel, la guitarra de él, con la que él grabó, imitar su manera de tocar para rellenar esos huecos, para que pareciera que él era el que seguía. O sea, tuve incluso que hacer de Miguel como guitarrista, ¿sabes? Tuve que hacer cosas que yo decía, hostia, esto va a ser duro para mí, porque si yo no puedo escuchar a Miguel y no ponerme a llorar, ahora me voy a meter en el estudio, me voy a poner los cascos y va a estar aquí conmigo y yo tocando con él. Eso va a ser heavy metal, ¿no? Pues me sirvió ese disco, la verdad. Desde que grabé ese disco puedo volver a escuchar a mi compadre Miguel cantar y no tener que salirme del bar, y ya lo escucho y digo, ole, mi compadre, que bien canta, que qué pedazo de artista con más cojones y con más arte y con
con más talento, ¿no? Ese disco me fue para mí curativo, en el sentido de poder volver a escuchar a mi compadre, incluso tocar con él, ¿no? Y pasármelo bien, tocando con él como había sido siempre, ¿eh? Para quitarme el encadronamiento general. Todos los días son un encuentro mucho mejor, sabiendo que ya no tengo necesidad. El Miguel está más presente que nunca, en todo, en tatuajes de la gente, en camisetas, en forma de ser, en artistas que se inspiran en el Miguel. Yo creo que a día de hoy Miguel sigue presente. De hecho, ¿qué hacemos aquí? ¿De quién hablamos? ¿A quién estamos recordando? ¿A quién estamos homenajeando? Sigue presente en nuestras vidas. Muchas veces me dice canciones en los sueños, o sea, estoy con él y con el canijo, sueño que estamos con la guitarra como estábamos siempre, ¿sabes? Y mira esta canción nueva que traigo, que yo, como él era, ¿no? Y te canta una canción que no existe. Me la está cantando el Miguel en sueños, o sea, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y dices, hostia, y algunas veces consigo despertarme y coger un trozo de la canción y grabarlo en una grabadora, pero son canciones que a mí me está diciendo él. O sea, para mí no son mías, son de él. Y vamos, yo sueño con él muchísimas veces. Y luego está presente en los fans, ¿no? En el legado que ha dejado, ¿no? En el cariño que le tiene la gente, ¿no? Que una persona muere dos veces, ¿no? Muere cuando muere su cuerpo y cuando dejan de hablar de él, ¿no? Entonces, el Miguel en ese sentido no se ha muerto. Contaron una vez que la luna al amanecer se iba cantando por soleales villas de Jerez. Me contaron una vez que la luna de papel. Han pasado muchos años, pero gracias a su hermano Manu, gracias a sus amigos, gracias a sus compañeros de Los Delincuentes y gracias a todos los que hemos seguido escuchando su música, Miguel sigue con nosotros. Su recuerdo, su legado, su música está muy viva. Yo soy como el sol, yo soy como el sol. Tuyo es mi calor, tuyo es mi calor, tuyo es mi calor. Jolín, el Miguel sigue estando muy presente y qué bonito, ¿no? Que uno de los sueños de su vida, ¿no? Uno tiene muchos sueños en su vida y todos no los puedes conseguir, ¿no? Pues él también soñaba con tener hijos, con casarse, con tener una familia, pues bueno, eso no le dio tiempo a conseguirlo, pero otro de los sueños de su vida que fue tener un montón de hijos jarrapateros por todos lados, repartidos, ¿sabes? Y de gente que lo vea él como un colega, como un tío en el que me puedo apoyar, en el que puedo encontrar maneras de enfrentar la vida, ¿sabes? Fuerza, coraje, pues súper bonito, tío. Más que la luna, los luceros, más que la espuma a la orilla, más que el horizonte que era el cielo. Yo soy como el sol, yo soy como el sol. Tuyo mi calor, tuyo mi calor, tuyo mi calor. Lidia, 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 no pronuncio tu nombre. Corazón se me alivia. Pues si yo tuviera al Miguel delante le diría, compadre, vamos a componer una canción, vamos a escribir un temita nuevo, hermano, que te echo de menos. Entonces me encantaría volver a vivir la primera época con él, en la que nos sentamos los dos frente a frente con la guitarra, y le diría eso, diría, ¿nos hacemos un temita? Seguramente le dirías, tú eres un cabrón hijo de puta que lleva 20 y tantos años sin verte, seguramente algo de eso, porque nosotros nos hablábamos así, pero con mucho cariño. Eso era para nosotros, te quiero a muerte, ¿no? ¿Dónde te has metido los últimos 21 años, cabrón? Algo así. Seguro que en la conversación empezaría de alguna de esas maneras. Y un abrazo enorme, ¿no? Pues le diría, Miguel, te quiero y gracias por todo lo que nos has dado. Porque los quiero mucho y que que lo echo muchísimo de menos. Que para mí fue un hermano, fue un amigo y gracias a Dios yo tengo mis niñas y yo le puedo contar a mi hija experiencias de la vida musical gracias a Miguel y no hay día que me olvide de él y que, yo qué sé, le podría decir tantas cosas, tío. Esto no me está preguntando, colega.
he soñado muchas veces que tengo al Miguel delante. Y normalmente muchas veces lo que sueño es como jugábamos, nos encantaba gastarnos bromas pesadas muchas veces, ¿no? Y era como de, pero tú dónde te has metido, ¿cómo nos has engañado a todo el mundo? ¿Sabes? Como si se hubiera quitado del medio y de repente era como una broma de la suya, que hubiera disimulado que me he ido y ahora vuelvo, ¿sabes? Y sus risas y socarronas, ¿sabes? Y lo siguiente que le solía decir, claro, porque como he tenido esa obsesión de trabajar sus maquetas, ¿no? Y las maquetas, pues bueno, siempre tenía la obsesión de decir, ¿el Miguel le hubiera gustado grabar aquí otra vez la voz o haber cortado esta parte, ¿sabes? Y normalmente lo que le suelo decir es, en esos sueños le solía decir, vámonos al estudio. Vámonos al estudio, tío, vámonos al estudio ya que no veas qué fatiga estoy pasando con esto, vámonos al estudio y lo grabamos de un tirón y lo grabamos bien, ¿sabes? Pero luego, bueno, es que no sabe uno, sabe... Porque además con Miguel lo que siempre me pasaba es que no nos hacía falta muchas veces hablar, que mirándonos nos decíamos un montón de cosas, claro, es que cuando hay afinidad entre personas o entre hermanos, entre primos, son esas cosas de que te mira y te ríes, ¿sabes? Te mira y te ríes, es que era eso, es que era una cosa tan conectada, ¿no? Entre los dos, de cualquier cosa que pasara, para mirarnos y decir que yo, lo que acaba de pasar, pero así, sin hablar, y ya partirnos de risa, ¿no? De ¿esto qué es, tío? Entonces, bueno, esas cosas, pues, es lo que siento, que si lo viera otra vez, sería, mira, no me siento, esto es increíble, tío, ¿sabes? Porque yo, no sé, como que siento como que él sabría lo que ha pasado mientras que él no está, es que no sabe, ¿sabes? Y de repente decir, tío... Escucho la resaca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído. Se fue por mi garganta hasta mi alma, se fue la realidad en un suspiro. La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo flota en el humo que expande mi mente callada y esconde mi vida en dos. Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé. Tú déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. Y he visto al diablo la que tal como te ha ido. Me tira del pelo y me canta las canciones que escribí pa' mis amigos. Yo me imagino cuando chico, con los juguetes y la aspirina, alucino en mi sueño, el bicho me hizo efecto, la guitarra se me aleja y llora el viento. Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé. Tú déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad, es libertad. Poco a poco ya se fue el rumor y otra vez como una flor marchita se me pasa el efecto y todos gritan, hasta las nubes me critican. Y porque soy un poeta y vivo encadenado al arte y soy callejero. Si no te gusta mi camino, mi nariz agujereada, corre y vete, come con araña. Y no sé lo que hacer, en una de las dos me perderé. Tú déjame y en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, mi
forma prohibida es libertad. Mi forma prohibida es libertad. Y nos encontramos Felipe González al bajarnos del tren y el Miguel se fue para Felipe González. Mira, Felipe González, que yo. Felipe González se fue para él y le dijo Felipe González, encantado de volver a veros. Y nosotros, ¿cómo de volver a veros? Si no nos has visto en tu puta vida, Felipe. Me acuerdo una vez también que quería que le prestara mi bicicleta y se quería ir a buscar unos palomos a las 3 de la tarde en verano con todo el calor y yo le decía, ¿te vas a ir ahora con mi bicicleta? Que te la van a robar, tío. Yo tenía entonces 15 años y él tendría 11 por ahí, que te van a robar la bici, tío, que hasta ahora es que en Guadalajara es que no, es que me quiero ir. Total, que se fue, no venía, yo me tuve que ir a entrenar y no vino con la bici, yo me tenía que ir a entrenar, yo estaba apuntado al equipo de fútbol allí del pueblo, ¿no? Y no me acuerdo si me tuve que ir andando con una bicicleta vieja y cuando llego, digo, entré, estaba mi madre, digo, ¿y el Miguel Ángel? ¿Ha venido ya y la bici? Dice, le han robado la bici. Digo, ¿qué? ¿Lo sabía? ¿Dónde está? Y te está encerrado en el gallinero. Ah, el padre Morgan, tío, el padre Morgan era porque se quedó al lado de un cura, se durmió además en el hombro del cura y se pegó un ratazo hablando con el Tula. Me hubiera encantado tener esa conversación, porque nosotros íbamos en otros asientos y el Miguel hablando con el padre. ¿Qué estarían hablando, tío? Me quedaría con toda la duda, pero tendría que ser una conversación bastante interesante. Esto es un estudio.